Entonces, esta distinción que tenemos de las escrituras del apóstol Pablo que pertenecen a su ministerio con la nación de Israel y las escrituras que pertenecen al ministerio del apóstol Pablo hacia las demás naciones, entonces nos permiten, si comenzamos a examinar textos de uno y otro ministerio, podríamos comenzar a ver algunas diferencias que se pueden ver entre las doctrinas, entre la doctrina que el apóstol Pablo enseñaba o enseña pues en estos textos de su ministerio para la nación de Israel y, eh, y los textos que pertenecen al ministerio del apóstol Pablo para las naciones. Por ejemplo, me gustaría tomar para comenzar, yo mencioné que si uno comienza incluso a analizar, a ver por encima algunos textos del mismo libro de los Hechos, escrito por Lucas, uno alcanza a ver que en este libro hay muchas citas que pertenecen al Antiguo Testamento, o sea, a libros del Antiguo Testamento. Lo mismo ocurre si fuéramos a mirar textos tomados de libros que el apóstol Pablo escribió durante este periodo que pertenece al periodo del libro de los Hechos. Y entonces si uno mirara cualquiera de estas cartas, por ejemplo, uno podría, ya vimos algunas citas del libro de los Hechos en las que pudimos ver cómo este libro contiene abundantes citas eh, del Antiguo Testamento. Y antes de comenzar a ver algunos textos del mismo apóstol Pablo, quisiera recordar, por ejemplo, dos textos que están en el libro de los Hechos y que se refieren al mensaje que el apóstol Pablo predicaba durante este periodo, en el cual él escribió estas cartas. Voy a tomar en el capítulo, creo que en el mismo capítulo 26 del libro de los Hechos, se menciona el tipo de mensaje que el apóstol Pablo predicaba. ¿No? Bueno, buscando en una concordancia encontré un verso que me puede servir para explicar algo sobre el apóstol Pablo en su primer ministerio para la nación de Israel. Tomemos desde el verso, en el capítulo 24, desde el verso 13. Vamos a anotar acá. Sabemos que el libro de los Hechos, pues no es del apóstol Pablo, pero me sirve porque menciona el ministerio que tenía el apóstol Pablo durante este periodo del libro de los Hechos en el cual él escribió estas cartas. Entonces tenemos, ¿qué dice este texto? Verso 13 del capítulo 24. Dice así. Está acá el apóstol Pablo ante Félix, en ese que estaba dando su declaración a Félix. Una vez pues él, después que fue tomado prisionero en Jerusalén. Entonces dice en el verso 13, y ellos no pueden probarle a usted los cargos que ahora le hacen contra mí. Entonces está hablando el apóstol Pablo sobre los judíos que lo estaban acusando sobre algo que él hizo en el templo de Jerusalén.
Entonces, tomamos el 13, y ellos, dice el apóstol Pablo, y ellos no pueden probarles a usted los cargos que ahora le hacen contra mí. Sin embargo, dice en el verso 14, sin embargo, admito que yo adoro al Dios de nuestros padres como un seguidor del camino que ellos llaman una secta. Y continúa, yo creo todo lo que está de acuerdo con la ley y con lo que está escrito en los profetas. Y dice el 15, y tengo la misma esperanza en Dios que estos hombres, que habrá una resurrección de tanto los justos como los injustos. Ahora sigue el 16. Siempre trato de mantener mi conciencia clara ante Dios y los hombres. Entonces, en este verso podemos ver cómo en este capítulo del libro de los Hechos el apóstol Pablo menciona cómo sus creencias se basan en la revelación que pertenece al Antiguo Testamento, o sea, lo que está en la ley y los profetas. En este momento no está mencionado este secreto o este misterio que él consignó más adelante del capítulo 28, que sabemos que se refiere a la dispensación de la gracia de Dios. Tomé este verso para que miráramos cómo ya incluso en este capítulo, el apóstol Pablo todavía estaba en su ministerio para la nación de Israel. En el capítulo 28 también tengo otro verso que está tomemos desde el verso 19, sería el capítulo 28, 19 del libro de los Hechos, que quiero tomar para que tomemos en cuenta cuál era el ministerio que tenía Pablo durante el periodo del libro de los Hechos. Sería Hechos 28 y tomemos desde el 19 en adelante. A ver, tomemos desde el 19. Vamos a tomar ese verso 19. Entonces dice así, ellos me examinaron. Vamos a tomar un poquito desde cuando sabemos que el contexto es que el apóstol Pablo está en Roma y él hace llamar a los judíos que viven en Roma, él está en la prisión y los hace llamar para él anunciarles el reino, también a ellos, porque todavía estaba Dios hasta este punto del capítulo 28 ofreciéndole el reino a la nación de Israel. Entonces desde el 17, 3 días después, él llamó a los líderes de los judíos, o sea, el apóstol Pablo. Cuando ellos se habían reunido, Pablo les dijo, mis hermanos, aunque yo no he hecho nada contra nuestro pueblo o contra las costumbres de nuestros antepasados, fui arrestado en Jerusalén y entregado a los romanos. Sigue el verso 18. Ellos me examinaron y querían liberarme, porque yo no era culpable de ningún crimen que mereciera la muerte. Ahora el verso 19. Pero cuando los judíos objetaron, fui obligado a apelar al César. No que yo tenga algún cargo para traerle contra mi propia gente o mi propio pueblo. Dice ahora el 20. Por esta razón he pedido verlos y hablarles a ustedes, porque por la esperanza de Israel, porque es por la esperanza de Israel que estoy encadenado, o sea, que estoy unido a esta cadena. Bueno, entonces ahí termina el verso 20. Entonces vemos cómo en este punto, en el capítulo 28 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo todavía estaba
dedicado a anunciar la esperanza de Israel, que sabemos que se refiere a la buena noticia del reino que él estaba predicando después de su conversión, que sabemos que viene desde el capítulo 9 del libro de los Hechos. Entonces sabemos cómo en los libros que el apóstol Pablo escribe durante este periodo, que son los que tengo acá, deberíamos entonces encontrar cómo la enseñanza o la predicación que el apóstol Pablo debe de estar haciendo, o que debe estar consignada en estos libros, se debe referir a ese evangelio del reino que el apóstol Pablo estaba anunciando a las diferentes iglesias que él estaba predicando y que estaba visitando en los diferentes lugares que él visitó en sus viajes misioneros. Entonces ahora es que yo quiero tomar algunos textos. Me gustaría tomar, por ejemplo, textos, analizar, por ejemplo, este evangelio que está consignado en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, para que analicemos si realmente este evangelio que está predicado ahí se distingue del evangelio que está consignado ya en las epístolas de la prisión, que pertenecen a ese segundo ministerio del apóstol Pablo para las naciones. Entonces vamos a tomar ese evangelio que está en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios.